Eduardo Holmberg fue un médico, naturalista, escritor argentino, una de las principales figuras de las ciencias naturales en el país, comprendiendo por primera vez la biodiversidad de su territorio. Además, fue un prolífico literato y pionero de la ciencia ficción en su país. Procedente de una familia burguesa y de origen austríaco, Holmberg dominaba el inglés, el francés y el alemán, ya cuando se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Se había criado en estrecho contacto con los jardines y la nutrida biografía de su padre, entrando tempranamente en materia de botánica y entomología. Aprendió rápidamente un elegante latín imprescindible en los estudios científicos de la época. Se doctoró en 1880 con una tesis sobre el fosfeno, pero jamás ejerció la profesión. Pese al escaso prestigio con que contaba por entonces la historia natural, ya desde hacía cerca de una década se había abocado a estudios en este sentido, que comenzó tomando apuntes sobre la fauna y la flora patagónicas que documentó en sus viajes por la Patagonia de 1872. 2 años más tarde se abocó al estudio de los arácnidos, publicando en la década siguiente numerosos estudios sobre estos artrópodos que fundaron la disciplina en el país. Ese mismo año contrajo matrimonio con Magdalena Jorge, una joven de Buenos Aires. Además, publicó en los anales La Agricultura Argentina y el periódico Zoológico, dos de las publicaciones científicas más importantes de la época en el país, describiendo especies e investigando el efecto de su presencia en la actividad agrícola. En 1877 complementó su viaje a la Patagonia con una expedición al norte, en la que recorrió el Chaco, el altiplano andino y Cuyo. Las descripciones botánicas y zoológicas que recogió en este viaje se publicaron reseñadas en el Boletín del Consejo de Educación y luego desembocaron en estudios editados a través de la Academia de Ciencias de Córdoba, los Anales de la Sociedad Científica Argentina y la Revista de la Sociedad Geográfica Argentina, además del libro Mamíferos y Aves de Salta. En 1878, junto con el entomólogo Enrique Lynch Arribalzaga, fundó la primera revista dedicada en exclusiva a la biología en Argentina, El Naturalista Argentino. Solo se publicó un número de esta, pero la calidad del material llevó a que numerosas instituciones científicas de todo el mundo, entre ellas el British Museum, requiriesen ejemplares. La experiencia se traduciría luego en una importante colaboración con la Revista Americana de Historia Natural, fundada en 1891 por Florentino Ameghino. Holmberg abandonó relativamente temprano el estudio de las arañas, pero abordó con entusiasmo la exploración de la diversidad biológica argentina. A partir de 1881 exploraría sistemáticamente todos los biomas del país, recogiendo el resultado de sus investigaciones en los monumentales resultados científicos, especialmente zoológicos y botánicos, en los 3 viajes llevados a cabo en los años 1881, 1882 y 1883 a la Sierra de Tandil. La exploración del Chaco la abordó en compañía de Ameghino, dando inicio a una larga y fructífera colaboración. Realizó nuevas expediciones científicas a la Sierra de Tandil en 1883, al Chaco 2 años después y a Misiones en 1897, además también a Mendoza. En el año de 1888 fue nombrado director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, al que dio un gran impulso tanto en materia de colecciones como infraestructura, fundando durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento el zoológico, que no contaba aún siquiera con un plano definitivo. Holmberg designó una comisión a tal efecto integrada por Florentino Ameghino, Carlos Berg y Lynch Arribalzaga, a la que se debe el trazado actual casi en su totalidad. Ocuparía el cargo hasta 1904, cuando se alejaría por su desacuerdo con las autoridades municipales. El predio del jardín zoológico era un bajío pantanoso, cortado por las vías del ferrocarril del norte y ocupado en parte por un club de tiro. Holmberg contó con total libertad para las obras que conllevaron el traslado del ferrocarril, el relleno del terreno, la diagramación del paseo y la construcción de los pabellones. Suya fue la idea de diseñarlos de acuerdo a la arquitectura de su región de origen, construyendo fantásticos alojamientos de gran valor arquitectónico. El mayor de ellos no se había concluido cuando acabó su tarea. Se trata del templo hindú destinado a alojar a los elefantes, réplica diseñada por Vicente Cesteri del templo de la diosa Vimashti de Bombay.
Con la idea de conformar una fuente de formación zoológica de gran diversidad, Holmberg adquirió especies europeas, africanas y asiáticas para complementar la rica fauna del interior del país. Implementó cambios en el trato y la alimentación de las fieras, mejoró la visibilidad de estas para el público y orientó el papel de difusión científica del zoológico antes que el puramente recreativo. Dotó al mismo de guías ilustradas, catálogos y planos con información taxonómica y editó la revista El Jardín Zoológico con gran cantidad de material original. De publicación mensual colaboraron en ella Ameghino, Juan Bautista Ambrosetti y Lynch Henry Balzaga, amén del propio Holmberg, entre otros destacados científicos. Holmberg enseñó historia natural en la Escuela Normal de Profesores y en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA, así como Física y Química. Fue elegido miembro de número de la Academia de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas el 12 de julio de 1890. Creó el Laboratorio de Historia Natural de la UBA y fue el primer argentino en dirigir ese departamento. Publicó además numerosas obras de consulta y su monumental La fauna y la flora, que comprendía las especies conocidas del país, siendo la referencia principal en esa área durante medio siglo, y su botánica elemental, con medio millar de ilustraciones originales. Fue el texto de consulta obligatorio para los estudiantes. Su texto Flora de la República Argentina sentó los principios de la fitogeografía del territorio. Holmberg comenzó a publicar sus devaneos literarios hacia 1872. Simultáneamente con sus viajes por la Patagonia verían la luz sus primeras obras líricas. La poesía ocupó solo una pequeña parte de su producción literaria, destacándose el largo poema Lin Kalel, escrito en endecasílabos encadenados. Más prolífica fue su obra narrativa. Fue el fundador del género de la ciencia ficción en el país con la novela El viaje maravilloso del señor Knick-Knack, que apareció en 1875, lejos del formato duro que adoptaría el género en el siglo siguiente. La ciencia ficción fue para Holmberg una excusa para ejercer la crítica de costumbres, la ironía moral y la especulación en claves darwinistas. En esta novela el señor Knick-Knack viaja a Marte de forma astral y sus desventuras en aquel planeta permitían a Holmberg burlarse de sus contemporáneos. Volvería a Marte en Insomnio de 1876 y abordaría luego una temática fantástica en La pipa de Hoffman, especulando sobre los efectos de las drogas. Para 1879 data Horacio Caliban o Los autómatas, una obra de avanzada sobre la posibilidad de la fabricación de robots. Fundó además el género policial en Argentina, con su célebre La bolsa de huesos, y sus escritos se basaron en Charles Dickens, por quien sentía gran admiración. La perspectiva sociocrítica de su literatura se hacía patente en la utopía política Olimpio y Tango de Monalia, que no se publicó en vida y permaneció inédita hasta 1994. Se retiró de la docencia universitaria el 28 de septiembre de 1915, recibiendo el homenaje de la Sociedad Científica Argentina. Su despedida estuvo ornada por discursos de Leopoldo Lugones y del principal discípulo de Holmberg, Cristóbal M. Hinzken. La Academia Argentina de Ciencias lo nombraría su presidente honorario, la de Medicina le daría plaza de académico honorario y el Museo de Historia Natural el título de protector. Al cumplir los 75 años, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires creó un premio que lleva su nombre.